8 minutos sobre las 11 de la noche. Tenemos que ir muy rapidito para analizar las cosas que han sucedido este miércoles y que vamos a hacer con la colaboración de María José Bravo. Muy buena noite. Hola, moi boa noite. Iván Puentes, moi buenas noches. Que tal? Moi boa noite. Todo ben? Perfecto. Que tal Touriño onte? Como viches? A mí encantoume a entrevista, tanto as preguntas que lle fixeches como as respostas que el deu, que creo máis planteada en clave de futuro e poñendo os puntos sobre as is en moitas claves que o PSOE terá que despexar a partir de agora se quere recuperar a confianza dos cidadáns, como galeguismo, federalismo... Debes de ser dos socialistas que foi máis amable que a intervención de Touriño nos últimos días, tamén teña parte crítica. Como está a cousa dentro? Ti que podes falar? Bueno, pois eu creo que evidentemente o libro despertou ampollas dentro do partido porque por dúas cuestións, non? Un, porque relata feitos e deixa persoas en determinadas situacións que evidentemente non son agradables para os aludidos, e en segundo lugar, eu creo que tamén, evidentemente, como un relato subxetivo, e el mismo recoñece que é un relato subxetivo, hai cousas coas que eu e algunha outra xente concorda do que di e outras que os demais os vivimos dun xeito diferente, non? Pero en todo caso, eu creo que a marxe desas alusións personais ou da parte máis de cotilleo, se me permite decirlo así, non? Eu creo que o libro sai no momento, ademais, mellor para o partido, incluso pensando no interese do partido, que é unha vez que rematou o primeiro mandato, como dixo el, que quixo deixar de tregua, e ademais, despois das eleccións autonómicas, despois das eleccións xerais, nun momento no que o partido non lle fai mal ningún que se diga o que se quera decir, e eu creo que hai que respetalo porque a día de hoxe é o candidato que mellores resultados en votos conseguiu para o Partido Socialista e o único presidente que o Partido Socialista Laxe en escaños, pero en votos superou Touriño Laxe. María Bastida, moi buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo lo viste tú? A Touriño. Bien, bien, me gustó, me recordó en ciertos momentos al Touriño que yo había conocido, el profesor, ¿no? Por su forma de hablar, por su forma incluso de manejarse, me recordó menos al Touriño presidente y en general me gustó, aparte me pareció una entrevista interesante. Rubén Pérez. Boas noites. Boas noites. Non sei se viches a Touriño ti. Pois sí, a verdade é que este tipo de cousas dende a barreira se ven mellor, non? Cando os conflitos non somos de Izquierda Unida, que somos moi específicos neste tipo. Tedes que aproveitar a ola, que nestes momentos estades na ola boa. Nunha luna de mel orgánica e cando o conflito se ve fora, pois se vive dunha maneira máis apasionada, pero eu creo que estivo correcto, eu creo que unha catarse que o Partido Socialista ten que facer é o bipartito, eu creo que vai a poñer en colación uns anos de goberno moi críticos por parte dunha esquerda deste país, non? Bueno, estamos hablando de bipartito, ayer hablábamos con Touriño de ese bipartito, enseguida vamos a hablar de esa ruptura del pacto de gobierno en Lugo, solamente queda ya una ciudad que es Pontevedra, en donde se visualiza ese acuerdo entre el Bloque Nacionalista Galego y el Partido Socialista, que tanto triunfó durante muchos años, una década prácticamente en la política gallega, y yo quiero trasladar a la mesa si creen que es un modelo que pueda estar en revisión como consecuencia de lo que ha pasado en los últimos tiempos, no solamente en las ciudades, sino también en las elecciones autonómicas. Pero antes, seguro que recuerdan estas declaraciones de Mariano Rajoy. Si hay una agencia o alguien que dice que este fin de semana vamos a pedir el rescate, como dicen ellos, caben dos posibilidades. Que esa agencia tenga razón y mejor información que yo, lo cual es muy posible, o que no sea así, lo cual, pues a lo mejor también es posible o no, ¿qué más da? Pero si a usted le sirve de algo lo que yo pueda decirle, y si le parece que lo que yo pueda decirle es más importante que esa filtración, le diré que no, pero vamos, aún así puede usted pensar lo que estime oportuno y conveniente, porque además a lo mejor acierta, o sea que... Bueno, una de las declaraciones más llamativas de Mariano Rajoy se trataba de explicarse sobre la inminente petición de ese famoso rescate y se manifestaba de esta manera ante los medios de comunicación españoles, pero también extranjeros. No sabemos si en parte ha sido esta declaración la que ha provocado un artículo absolutamente demoledor contra el jefe del Ejecutivo español, Marina Chiavegato. Muy buenas noches. Pues te empiezo a adelantar ese artículo del Financial Times, demoledor, como decías tú. Por ejemplo, Mariano Rajoy es un político de provincias, pero lo dicen con el tono negativo de ese calificativo. Dicen también que es un político poco dispuesto a aceptar la realidad y que no es un político que esté apto para dirigir actualmente un país en crisis. ¿Por qué? Pues porque, según el Financial Times, es un político solitario
solitario y poco aficionado a hablar en público y por lo tanto no es la mejor persona para gobernar a un país en la edad moderna. También habla del rescate, algo que hablabais antes en la mesa con ese total de Mariano Rajoy, estas declaraciones de Mariano Rajoy que todos recordamos, pues el Financial Times, este periódico británico que ya estamos acostumbrados a verlo criticar a nuestro presidente del gobierno, dice que España necesita urgentemente, y estoy citando, tragarse su orgullo y aceptar el control externo de su economía para poder así liberar al Banco Central Europeo. Dicen que Rajoy es un político que ha fracasado en este año de mandato y siguen como siempre, como ya llevamos viendo en las últimas semanas, en los últimos meses, criticando a nuestro presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Pues muchas gracias, Marina. Como decíamos, artículo que publica el Financial Times, que no es precisamente un periódico de extrema izquierda. Dejemos las cosas claras porque precisamente no se trata de eso. La crítica no viene ni siquiera desde la socialdemocracia porque tampoco está en esos territorios esta cabecera tan influyente. Rubén, bueno, no sé cómo tenemos que interpretar. Precisamente ese análisis, ¿no? Esa crítica ven dun periódico neoliberal que leva pois, uns anos alineado nas posturas máis ultraconservadoras do Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que tamén son os que veñen dicindo que a política de Rajoy de recorte social e de fin de inversión pública está destrozando o país. Eso é algo que non o decimos os de Esquerda Unida, que é algo que di o Fondo Monetario Internacional, non? Christine Lagarde, nalgúnha entrevista en Financial Times, pois recoñecía que esas políticas de austeridade non levan a ningún lado, non? O de periódico de provincias, o este tipo de cousas que se están xogando tal, eu creo que é un calificativo de provincias. Nos entendemos ao mellor como un político que ven dun ámbito xeográfico concreto e que acaba chegando ao goberno central, non? Ese non é o problema, incluso aínda que fora un alto cargo durante moitos anos dun goberno central. Aquí o problema é unha improvisación. Exacto, non? A pesar de que empezou unha diputación, non? Aquí o que asistimos é unha falta absoluta de dirección política. Eu creo que é un problema serio, non? Gústame que fale deso do orgullo español, porque levamos tanto tempo escoitando o da marca España, sistemáticamente destrozada por algunha iniciativa política dos nosos gobernantes, que o día seguinte pues, nos sentimos un pouco avergoñados de pertencer a este Estado, e que veña, a min, curiosamente, Financial Times sempre se cita cando interesa políticamente por temas económicos, pero cando son estas cousas, pues, o goberno dirá que un panfleto ou un periódico de segunda, non? É un periódico referencial deste goberno. Curioso, non? Máis que nada. Non é a primeira vez que fai algunha lectura, en algún momento incluso comparou o rei, a figura do rei, poñen o rei como esa figura garante ou de estabilidade, non? No tema, sobre todo no tema da cuestión nacional que está surdindo en Cataluña, e a figura de Rajoy como un pouco de palmeiro dunha realidade política, non? É algo que polo menos é curioso. María? Bueno, yo no es la primera vez que me quejo, creo que en esta mesa me he quejado alguna vez, ¿no? de que pues, cuando la prensa internacional da caña a España y me da igual el momento político y me da igual el momento económico, o sea, con independencia de quién esté la presidencia del gobierno, que se le dé, encima se le haga de portavoz. Vamos a ver, tampoco quiero meterme con el mensajero, pero lo cierto es que la semana pasada el Financial Times elogió la política económica del gobierno de Rajoy, entonces, pues bueno, parece que en función un poco de quién sea el redactor, por donde le dé el aire, pues que publique unas cosas o la contraria. Tengo que discrepar de lo que acaba de decir aquí Rubén, porque, hombre, ultraconservador neoliberal, pero no intervención y o sea, es una mezcla, ¿no? A ver, o es neoliberal y es ultraconservador y por tanto está en contra de la intervención y apoya la austeridad, o todo lo contrario. Y recuerdo que las políticas de austeridad no son de Rajoy, sino que quien las está marcando, quien las viene marcando tradicionalmente es la Unión Europea. Finalmente, yo nunca voy a aceptar ni aplaudir que se metan directamente con un presidente, vuelvo a insistir, con independencia de quién esté ostentando la presidencia del gobierno, porque creo que es una forma de meterse con todos nosotros y desde luego muy directamente con quienes hemos puesto a Mariano Rajoy en la presidencia del gobierno. En cualquier caso, dicho todo esto, ojalá todos nuestros problemas fuesen la prensa internacional, y sí quiero decir que bueno, aquí Rubén lo ha interpretado como lo ha interpretado, Marina habló del sentido peyorativo, pues bueno, yo digo rotundamente que como gallega me molesta y me siento profundamente ofendida, porque caramba, ¿qué pasa? ¿Que hay que ser de Madrid o de Barcelona para tener capacidad para dirigir un país? Es que me da igual. Pues es que me da igual, o sea, es que el apelativo de provincias creo que ya califica por sí mismo el autor del panfleto.
Sí, no, sobre esa contradicción que decía María, non, entre o neoliberalismo e a intervención, en estricto sensu sería así. O que pasa que non te olvides que empezamos esta crise cos empresarios pedindo unha aparente sen aplicación das leis do mercado, non, para intervir, co cal os neoliberais tontos empezamos esta crise dicindo que había que refundar o capitalismo. Tamén. Onde quedou aquelo? Onde quedou? Tamén. No, empezamos esta crise dicindo que non había crisis. Vamos a ver con propiedad. Pero non Zapatero, o FMI tamén. En todo caso, o neoliberalismo dase conta, e se citaba antes a Christine Lagarde, de que desta crise evidentemente o que hai que aplicar son medidas intervencionistas para seguir, porque senón é imposible. En todo caso, eu creo que para min o máis trascendente desta crítica do Financial Times a Rajoy, máis que lle chame provinciano, que non, que ao final todos os presidentes que tivemos son de provincias, porque de Madrid non tivemos o primeiro todavía, non? Pero eu creo que o máis relevante é, a influencia que este medio de comunicación ten en determinados sectores económicos que van a ter que tomar decisión sobre que facer con España, entre tamén os grandes compradores de débeda que van a ter que comprarnos débeda e que van a ter que financiar este país, e que evidentemente a imaxe que se proxecta é unha imaxe bastante lamentable, e sobre todo, pero xa non polo de provinciano, que ao final sobre o que se pon o acento, non, sino por algo que di que é un presidente absolutamente perdido nunha situación que lle ven grande, e un presidente absolutamente descoñecedor da política internacional e da capacidade para poder pactar con outros países e con organismos internacionais, non? Que ao final eu creo que se corresponde bastante coa realidade, e de feitas declaracións que puxeches aí, que se puxeron ao principio, demostran que, en fin, que está absolutamente perdido, non sabe por onde hai que ir, e a mí o que me preocupa é as repercusións que isto vai a ter nun momento, ademais, no que España non sabemos cando, pero parece que pediremos un rescate en algún momento, non? Que estamos pendente da axuda da banca e demais. Eu creo que, verdadeiramente, quen é a Biblia do neoliberalismo, só faltaría que nos viñera a dar aquí leccións, non? E tamén sería absurdo que nos, como galegos, saísemos aquí a defender o provinciano de Pontevedra fronte ao provinciano de Valladolid, non, por exemplo. Xa sería absurdo. Temos o peor presidente que nunca tivemos, porque cando chegou o desemprego estaba no 21%, agora o desemprego está no 25%. Temos o peor presidente que nunca tivemos, porque o seu obxectivo prioritario é acabar co déficit ou reducir o déficit e non crear emprego. Temos o peor presidente que nunca tivemos porque recorta en sanidade, porque recorta en ensino, porque recorta en servicios sociais, pero non, xa digo, non porque o diga un xornal como Financial Times. No, déjame simplemente que comparta con ustedes una encuesta que acabamos de hacer en la calle. Saben que ayer se cumplía un año exacto de la victoria del Partido Popular en las urnas. Decía María José que es el peor presidente como consecuencia de una serie de parámetros. Nosotros hemos cogido el micrófono y lo hemos trasladado a la calle para que sea la gente la que opine sobre este primer año de Mariano Rajoy. No me parece bien, pero no sé si se puede hacer mejor. Yo creo que él hace lo que puede. Dentro de las dificultades que tiene, creo que no lo hace mal del todo. No me gusta, pero tengo que apañar. Un desastre auténtico. Unha privatización masiva, tanto da sanidade como da educación como da cultura. Mariano Rajoy dijo una cosa y ahora hace otra. O sea, que mal, muy mal. Muy mal. Lo que pasa es que lo tiene muy difícil. Se ha derrochado mucho. Pues muy malo que sea Rajoy, siempre va a ser mejor que los otros. Tendría que hacerlo mejor, pero no hay que quejarse mucho tampoco. Bastante peor, bastante peor. Estamos igual o peor. No sé, supongo que otro lo haría igual, pero la verdad lo que hizo este me decepcionó bastante. Nos dejaron las cosas muy mal los anteriores y ahora hay que reponerse, pero de momento no se ve brotes verdes. Cada vez estamos peor. Peor ya no, tampoco tendremos más para hundir. Lo que pasa es que él a lo mejor tampoco ha hecho más en el tiempo que está. No estoy de acuerdo con la política del PP y creo que no está el país mejor, sino creo que está peor. Mejoría, la verdad, yo no veo. Pienso que un poco mejor sí, pero de todas formas va muy despacio. Buena creo que ninguna y mala pues todos los recortes que ha hecho son todos malos. Yo creo que no puede, aunque quiera. Me da la sensación. Es que a mí me sale todo malo, pero es que de Rajoy de todos. Bueno, no encuentro nada todavía, estoy esperando, y malo, pues no se ha cumplido lo que ha dicho.
Bueno, las valoraciones de la gente de la calle en este intensísimo primer año de gobierno de Mariano Rajoy. Es increíble que haya pasado un año desde aquellas elecciones del 20 de noviembre en las que, como saben, el Partido Popular consiguió una mayoría absolutamente holgada. La noticia política en Galicia ya saben que pasa por el Lugo. Ayer lo adelantábamos en el programa, esa decisión del bloque nacionalista galego de salir del gobierno de Xosé Clemente López Orozco como consecuencia de su imputación dentro de la denominada Operación Pokémon. Mañana declara el regidor, pero esa crisis de gobierno se sustanciaba hoy con el abandono formal de los ediles nacionalistas, como decíamos, de este grupo de gobierno. 2 horas de intenso debate anoche en la sede del Bloque Nacionalista Galego para llegar a esta conclusión. O BNG, en exercicio de coherencia e que a finalidade de preservar as institucións democráticas, abandonamos o goberno. Aluden a un código ético interno tras la renuncia de Orozco a dimitir y algo más importante, la confianza. A perda de confianza con noso socio de goberno debe ser unha judicialización da xestión pública que creemos que fai moito dano a nosa cidade e non permite traballar nun goberno sobre que hai unha sospeita constante. Dejan a los socialistas en minoría, eso sí, anuncian que no favorecerán el acceso del Partido Popular a la alcaldía. José López Orozco se ha visto obligado hoy a reestructurar el gobierno local. Respeta la decisión nacionalista. Non o comprendo, que non o entendo, porque non hai motivo suficiente. Nada fixen. E como nada fixen, voume presentar con enteira tranquilidade ante a señora xuíza. Deja la puerta abierta a su ya ex socio de gobierno, pero pase lo que pase mañana, nada cambiará en la alcaldía. Perfectamente atada a historia, non entra o marcharme, pedir a dimisión, é que non entra. El PP se ha mostrado muy crítico con los nacionalistas, asegurando que este abandono por la puerta de atrás no se habría producido sin las presiones del portavoz nacional del BNG. Pide depurar responsabilidades. No solo el señor Orozco, aquí está el señor Besteiro, aquí hay otra serie de concejales que fueron compañeros durante 9 años y que fueron compañeros durante 9 años del señor Liñares. Unos y otros estarán muy pendientes mañana del paso de Orozco por el juzgado. Bueno, la situación de Lugo, que como saben está provocada por los problemas judiciales de Orozco, pero también os quiero preguntar lo que planteaba, si se está cerrando de alguna forma un ciclo político en Galicia, marcado durante muchos años, durante una década, por esos pactos de gobierno entre el PSOE y el Bloque Nacionalista Galego, y que no olviden, les concedió el gobierno de la práctica totalidad de las ciudades gallegas durante muchos años. Fin de ciclo, Rubén. Eu creo que é evidente de un fracaso de modelo de gestión de bipartito que Esquerda Unida nunca comprendeu, non? Se entramos a gobernar dúas forzas políticas en un mesmo goberno. O sistema de reparto de concellerías, no que unha concellería nin siquiera sabía o que pasaba a outra, nós sempre poñemos o exemplo de Ferrol, donde entramos e exiximos que toda a gestión de goberno fora conxunta, non? Foi un modelo que, de feito, fomos expulsados do goberno por pretender que os orzamentos, obviamente, foran consensuados entre as dúas forzas políticas, non? Ese modelo de entender que a bicefalia desaparece. Que o BNG abandone o goberno non significa que o BNG non goberne. Eu vivo nunha cidade onde o BNG goberna. Non está no goberno, decide, é certo, Vigo, non? Decide grandes partidas orzamentarias, incluso está decidindo a que asociacións ou a que colectivos sociais van determinadas axudas do goberno municipal, non? Eu creo que é unha cousa obvia que ten que abandonar un goberno donde unha persoa imputada non quere dimitir. Ahora ben, eu creo que Lugo senta un precedente político importante, non? Nos están pedindo os políticos que ante as imputacións, polo menos nos poñamos un paso atrás. Eu creo que este empecinamento do Orozco, que non é unha cuestión pequena ou que vai vir, ahora estamos, digamos, nos inicios de todo este proceso, non? A Operación Campeón foi un pequeno paso, a Operación Pokémon é un pequeno paso. Hai moita xente que estamos esperando o sumario da Carioca. Isto vai a ser o maior caso de corrupción posiblemente que vivirá o Estado español. Eu creo que estamos nunhas magnitudes políticas que o sistema judicial avance, que se sea capaz de vencer presións políticas e siga adiante con todo ese tipo de actividade judicial, nos parece interesante. Eu creo que o BNG está reflexionando, eu coñezo moitos debates do BNG, sobre como ten que entrar a gobernar co Partido Socialista. É algo que temos que facer todos os homes e mulleres de esquerdas. Eu creo que moitas veces esa idea de facer bicefalias non funciona e a cidadanía non o entende. Eso sí.
Ben, pois a decisión dos compañeiros e compañeiras de Lugo responde un código ético que ten o Bloque Nacionalista Galego e que cando hai unha persona imputada debe deixar ese posto. A nos parécenos que eso axuda verdadeiramente a que na cidade se poidan centrar sobre o que lle interesa a cidade, entón é en defensa das institucións democráticas, pero tamén en defensa da propia cidade, que nos parece que o alcalde debe dimitir, non? E así se lle pedía, creemos que non é bo para Lugo. Pero ves un fin de ciclo tamén nese modelo de gobernar? Non, no sentido de que Pontevedra están gobernando... O único caso que queda. Sí, está gobernando o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista, están gobernando, creo que teñen un goberno verdadeiramente... Sí, pero a excepción, María Xosé, recordemos que foi un modelo que se levou a cabo na Coruña, en Compostela... Sí, pero na Coruña goberna o Partido Popular, en Compostela goberna o Partido Popular, por lo tanto non existe esa posibilidade. Eu creo que forzas diferentes cheguen a acordos para gobernar, eso estáse facendo por toda Europa, creo que só o Partido Popular di que eso non se debe facer, intenta que verdadeiramente falar dos bipartitos como gran problema, e eu creo que... Sí, pero non fala tanto dos bipartitos como do automatismo na coalición do PSOE co Bloque, é o que me estou referindo. Eu creo que sí que non debe haber automatismo, pero o Bloque Nacionalista Galego sempre o dixo moi claramente, decir, non vai a permitir que o Partido Popular goberne, o certo é que outras forzas políticas, ti falabas antes algo do Bloque, ben, pois outras forzas políticas, o caso de Esquerda Unida permite que goberne en Extremadura, como a señora Corina Porro, que estivo avalada polo BNG para que se dara goberno. Bueno, por favor, non é exactamente o mesmo, non? Quero decir que en Extremadura goberna o Partido Popular con ese apoio imprescindible de Esquerda Unida. Polo tanto, buscar fórmulas, no noso caso, eso é o que decimos claramente, o decimos así tamén en Lugo, non permitiremos que a extrema dereita que representa o Partido Popular goberne en ningunha institución, se de nos depende. E logo, en cada caso, é verdadeiramente a asamblea desa cidade, esa asamblea local, quen decide. Por eso decide que non entra no goberno de Vigo e decide que sí que entra a gobernar en Lugo. Eu creo que en cada caso hai que ver a situación. Ten que dimitir Orozco? Sinto poñerte neste brete, pero... Non, non teño ningún problema en responder, porque nesta mesa defendín sempre que para min os imputados non deben dimitir máis aló do que lle dicte a súa conciencia a persoa que este imputada, non? Porque, e creo que ademais Orozco é o mellor caso, o mellor exemplo, non? Orozco tivo xa, creo recordar, unhas 5 imputacións aproximadamente, non? De todas elas xa ni siquiera chegou a xuicio, simplemente unha vez que se empezou a investigar se lle levantou a imputación, non? A última, tamén cando se planteou se Orozco debía ou non debía dimitir, foi unha imputación que durou aproximadamente un mes e algo, non? E daquela se opinaba o mismo, non? E eu decía que eu creio que non tiña que dimitir. Orozco foi un alcalde que acaba de ser elexido polos seus cidadáns nunhas urnas. A imputación lle veu naquela ocasión porque o señor do Ribo dixo que tivera un trato de favor para unha licencia, a xuizo imputa para poder investigar se iso é certo ou non. Ao cabo do mes, a xuiza comproba que é absolutamente falso e xa lle levanta a imputación, non? Se tivese dimitido, logo teria perdido un alcalde para 4 anos. Por tanto, a mí non me parece que iso teña que ser automático. O que sí creo que as forzas políticas deben ter si pode ser entre todas elas, un consenso sobre que facer nestes casos, non? O sea, por que o alcalde de Ourense ten que dimitir e o alcalde de Lugo non ten que dimitir, ou por que se tratan casos diferentes, casos iguais con situacións diferentes en función do momento no que esteamos. Sobre o que decía María Xosé, tes razón que a actitude do Bloque é esa na meirande parte dos casos, pero bueno, eu son concelleiro en Fene e en Fene goberno o Partido Popular gracias a un permiso do BNG para darlle a alcaldía hai un ano cando se chegou ao goberno. E sobre os pactos de coalición, eu sí que vexo con certa preocupación, porque é certo que ali onde marchan do goberno, en Ourense, agora en Lugo, o BNG sigue sendo apoio desde a oposición, porque senón non se podería gobernar, e hoxe o propio Orozco decía que vai a continuar co acordo de goberno feito co BNG. Se sigue gobernando na Diputación de Lugo tamén conxuntamente, pero sí que creo que é certo que hai un certo revisionismo, un certo cuestionamento destes pactos de goberno, tanto no Partido Socialista como no propio BNG, porque o Partido Socialista, cando foron as últimas eleccións municipais, advertiu daquelo de que, bueno, habería que negociar en cada sitio, non se chegou a un acordo tan global como se chegou noutras ocasións. E eu creo que é un erro moi grave por parte das dúas formacións políticas, o decía Touriño onte aquí, ese acordo, ese bo entendemento entre o Bloque e o PSOE, que eran a esquerda que tiña representación parlamentaria, agora xa hai que contar con unha terceira forza política que é AGE, pero ese acordo necesario entre a esquerda é fundamental para poder ser algún día unha alternativa creíble ao Partido Popular e para poder volver a gobernar a Xunta de Galicia. De todas formas, hai que hacer un pouco de memoria e
y recordar que las elecciones municipales fueron hace relativamente poco tiempo, estamos hablando de 1 año y medio, y en el transcurso de ese tiempo hay 2 alcaldes de 2 de las ciudades gallegas que han tenido que dimitir. Estamos hablando del alcalde de Santiago, del Partido Popular, estamos hablando del alcalde de Ourense, del Partido Socialista, y estamos hablando de un tercer alcalde con problemas, que es el caso de Orozco, en Lugo. Yo no sé qué tipo de mensajes, María, se le están dando a la opinión pública en un momento tan comprometido como este, en el que la gente bueno, siente lo que siente por los políticos. Pues mira, hay mensajes y mensajes. Es que se me queda una cosa porque ya sabes que me molesta especialmente y que además lo he dicho reiteradamente y veo que sigue pasando. Sí, es que hablo de mensajes y mensajes, o sea, parece ser... luego hablaré de los mensajes que recibe la sociedad, pero parece ser que aquí cierta parte de la política no se entera de los mensajes que la sociedad le manda. Es decir, parece mentira que a estas alturas no te des cuenta, María José, que ese radicalismo, ese sectarismo, ese tipo de afirmaciones de extrema derecha de las cuales yo me he quejado reiteradamente, que me lo tomo como un insulto sistemático, las sigas practicando y las sigas poniendo encima de la mesa. Déjame que termine porque mira, es verdad que un poquito más del argumentario ya no dais. Es decir, aquí a ti se te pregunte lo que se te pregunte, vienes con las mismas cifras, con los mismos datos, con los mismos tal, y con la única diferencia que cambias el peor presidente es Rajoy o Feijóo en función... Que ya me trago tu argumentario, que no me lo vuelvas a contar, por favor. ¿Cales son as cifras? O de que 562 persoas verdadeiramente no Estado están votando das súas casas. María, de que cifras? Y finalmente, ¿me dejas hablar, por favor? ¿Me dejas hablar? Tienes la amabilidad de dejarme terminar una frase sin colocarme tu argumentario. Finalmente, me parece una falta de humildad, por lo menos por tu parte, decir no vamos a permitir que el Partido Popular gobierne. Caramba, creo que no te has enterado del resultado electoral. Por otra parte, me alegro de que tengas tan claro, Rubén, que los modelos de bicefalia y que las coaliciones no funcionen, sobre todo cuando viene de alguien que representa una coalición en sí misma que concurra a las elecciones. En relación concreta con este caso que me planteas, a ver, yo creo que lo que nos está mandando a la sociedad es un mensaje de coherencia, ¿no? Es decir, yo a lo mejor puedo estar parcialmente de acuerdo, en lo que siempre ha sostenido Iván, y es cierto que siempre lo ha sostenido, que una imputación, pues que a lo mejor no es causa suficiente o que no debería de ser para una dimisión. Ahora bien, lo que no puedes es, en unos casos sí, en otros no. O sea, yo no acierto las diferencias entre, las diferencias entre Lugo y Ourense, más allá del posible amiguismo de Pachi Vázquez. Y finalmente, y lo que no puedes es intentar dar lecciones de moralidad y ética a otros partidos, yendo a saco y saliendo día tras día en la prensa, exigiendo dimisiones, exigiendo ajustes de cuentas, exigiendo que se tomen decisiones, cuando resulta que después no aplicas la misma medicina. Solo para terminar, en cualquier caso, lo del BNG de hoy me parece un gesto absolutamente cosmético, porque la realidad va a ser la misma, con un alcalde en minoría. Vamos a avanzar un poco porque queríamos compartir con ustedes un striptease que hoy se ha producido en el Parlamento gallego, anunciado por Xosé Manuel Beiras. Llegó abrigado, pero dispuesto a mostrarlo todo. ¿A facer striptease? De este no, de momento. Entonces, ¿a qué striptease se refiere Beiras? Eu fui un catedrático da Universidade de Santiago de Compostela con dedicación exclusiva. No 85 entrei como único diputado, seguín con dedicación exclusiva á universidade, non cobraba salario polo Parlamento. No 1989, o piso da Rúa do Preguntoiro, un cuarto piso espléndido, antigo, no que vivíamos Auricio máis eu, a dona do piso fixo unha trampa, ela ingenuamente caeu unha trampa e botámonos. Entón, pois buscamos unha solución para diante. Endebedámonos, marcando unha casa medio en ruínas, no Concello de Brión, na parroquia de San Fins. El diputado de AG explicó detalle a detalle sus finanzas. Como non tiñamos nada forrado, foi a base de hipoteca dun préstamo personal. O préstamo personal de 6 millóns de pesetas era o 14,25%. Rematamos de pagar o préstamo hipotecario en xuño do 2011. Cando morreu a miña nai, o que se fixo foi vender a casa. Con parte dos cartos nos tocou a cada un, éramos 9 fillos, me imaginades que non podía ser moito, redimín a segunda hipoteca que tiña aínda xa contraída pola Casa de Brión. Para terminar diciendo que a él esto de que los diputados declaren el patrimonio le parece pornográfico. Da mesma maneira que acabo de facer ese striptease, para que todo o mundo entenda que é un striptease, e que non tería por que facelo, e que ademais é, en certa maneira, incluso indigno facelo. É casi, como se dice, pornográfico.
estamos dispostos a facelo. Y reclamó que, como él, hagan striptease banqueros, ejecutivos y autoridades eclesiásticas. Bueno, un planteamiento muy interesante el que hace José Manuel Beiras, además de la puesta en escena que siempre acompaña al diputado de AGE. Bueno, esa valoración de, primero, nos desnudamos, pero nos desnudamos todos, aquí los políticos, pero también los demás se tienen que desnudar. Y después una cierta crítica, bueno, a esa tendencia, no sé si demagógica, a poner el foco muy determinado en una clase muy concreta. Me parece interesante lo que plantea José Manuel Beiras, insisto, al margen de la anécdota, que hayamos hecho una broma con Demi Moore sacándose la camisa. Home, eu creo que Beiras vai a dar un aire fresco a este Parlamento porque pon un debate que temos que afrontar xa nos últimos anos, non? Por que todo o mundo está empeñado en saber o que gañan os nosos deputados e non saber cantas empresas galegas teñen o seu capital en sociedades de inversión de capital variable, cantas empresas galegas están evadindo diñeiro, cantos empresarios galegos, cantas empresas do IBEX 35 que lastran miles de traballadores en despidos, saber eses patrimonios, non? O patrimonios que nos sorprenderíamos da xente que levou as caixas ao destroce absoluto, non? Eu teño claro que os deputados teñen que facer unha declaración de bens, eso que falábamos antes, é algo obvio, non? Que como entra un deputado na actividade parlamentaria como sai. Ahora, facer diso... Sí, pero ese control tampouco serviu para que algún deles entrara dun xeito, nestes momentos, é outra cosa completamente distinta, porque tamén todos sabemos que esas declaracións patrimoniais... A mí me gustaría que o mesmo control que se fan as organizacións sindicais e as organizacións políticas tamén se fixera a determinados cargos públicos deste país, sobre todo, mellor, non tanto parlamentarios como algún director xeral ou algún alto cargo, non? Ahora ben, e incluso a túa gestión parlamentaria. A mí me preocupou máis que o señor José... Me daba igual que gañara José María Aznar como deputado. Ahora, que unha persoa que privatiza determinadas empresas públicas logo acabe sendo accionista, non precisamente cun salario mileurista nesas estruturas, ese tipo de tráfico de influencias, ata que punto é condenable, non? Que pasa? Que ahora mesmo neste país hai moita desinformación. Todos recibíamos un correo que decía que hai 400.000 políticos neste país, non? Que é unha barbaridade, e que todos cobran, e que todos os políticos cobran. Nese grupo parlamentario, ao lado de Beiras, está unha compañeira miña de Vigo que cobra 800 ou 900 euros como traballadora sanitaria en precario, non? Estamos falando de cousas dunhas magnitudes que moitas veces os políticos se poden sentir ofendidos porque por que teño eu que dar o meu patrimonio, como eu era unha herencia familiar, ou é o que aforrei porque gastaba a miña nómina en vez de sair os sábados por aí, non? Iván, por favor, pidemos brevidade a todos. A mí non me molesta facer a declaración de bens que temos que facer os concelleiros tamén, como lle molesta a ver, a mí parece un exercicio de transparencia e me parece correcto, non? Outra cousa é que sí que eu creo que debe existir ese control, pero que debe haber organismos que controlen iso, que sepan o que eu teño cando chego a un cargo público e o que eu teño cando marcho ese cargo público, sin necesidade de facelo público, porque ao final o que estamos vendo para o que sirve para que entres na página web, cotilles cantas casas tiene fulanito, cuántos coches tiene tal e cuántas rentas tuvo este año, non? O que sí tamén me chama a atención, e sin duda forma parte da autoridade que ten Beiras, que cando Beiras di isto hai que pensalo e hai que reflexionalo, cando din outros políticos é porque é un chorizo e un demagogo e non quere entrar por Sí, yo, a ver, probablemente lo que vaya a decir no sea demasiado popular, pero la verdad es que estoy muy de acuerdo con Beiras y yo además siempre he mantenido ese criterio, es decir, yo entiendo que tiene que haber un organismo regulador, efectivamente, donde tú deposites todo lo que tienes cuando entras y todo lo que tienes cuando sales, que si hay la mínima desviación, a la mínima sospecha, por supuesto, con toda la publicidad y con toda la dimensión del mundo. Ahora bien, yo no hablo de un striptease, pero sí una violación de la intimidad, o sea, a mí me parece pues que no tienen por qué obligarte, porque eso, si tienes lo que antes hablábamos del tema, ¿no? Si tienes patrimonios antiguos, heredados, o si eres rico de familia, o si te casas con alguien que tiene mucho dinero, es que eso es una información que te pertenece a ti sola. ¿no? Sí, eu creo que, desde logo, non axuda a transparencia asuntos así que de alguna maneira casi coincido con María, non? Que parece que contar as historias pequenas, sin embargo, a transparencia se solucionaría, e antes o comentaba aquí Rubén, por exemplo, que deixasen de existir esas portas xiratorias, que quen era ministra de Economía cobre agora un soldo millonario de Endesa, quen fai 2 anos construía bombas, hoxe é ministro de Defensa. Eu creo que verdadeiramente contra eso era contra o que a sociedade se debería mobilizar e que, desde logo, pois os políticos teñen que cobrar. Eu non teño nada en contra, e así o Bloque Nacionalista Galego, ali donde están as institucións, pois fai deste asunto tamén esa transparencia que nos pode exixir a sociedade, pero
pero creo que é un asunto moi pequeno respecto a esas outras cuestións. O que decía, que un ministro se mova para a quen lle acaba de dar millóns a Endesa, a outra das grandes, eso é o que verdadeiramente a sociedade sí que nos exixe que aí sexamos transparentes. La teoría de la puerta giratoria que no solamente afecta a los políticos españoles, sino que es un auténtico escándalo donde han estado los señores que cortan hoy el bacalao antes y después, en qué gobiernos, dónde ha estado el señor Monti, por ejemplo, dónde ha estado el señor Luis de Guindos, dónde han estado muchos secretarios de Estado americanos antes, en fin, bastante inquietante hacer el repaso de las ocupaciones pasadas y presentes de los que mueven auténticamente los hilos. Vamos a visitar enseguida Usía, pero antes, una de las polémicas sin duda del día tiene que ver con el Vaticano y con la persona que manda más allí, que es el Papa, Benedicto XVI, que ha escrito un libro en el que habla de la infancia de Jesús y revela algunas cosas que a parecer son muy importantes, como que en el portal de Belén no había animales. Benedicto XVI publica La infancia de Jesús. La obra del Papa llega a las librerías de 50 países con una tirada superior al 1.000.000 de ejemplares. Se ha traducido a 9 idiomas, entre ellos el castellano. En los próximos meses se traducirá a otros 20 y se publicará en 72 países. El Papa combina en sus 147 páginas y 4 capítulos la historia, la teología y la astronomía. Aborda los textos sobre el anuncio del nacimiento de Jesús. Jesús nació en una época que se puede determinar con precisión. El nacimiento ocurrió 6 años antes de la era cristiana. El Papa confirma el error de cálculo del monje Dionisio. En el siglo VI hizo la conversión del calendario basado en la coronación del emperador Diocleciano a uno nuevo centrado en Jesús. Ratzinger sostiene que en el lugar donde nació Jesús no había ni buey ni mula. Los evangelios no hablan del buey ni la mula en el pesebre. Su presencia en los nacimientos populares refleja una profecía sobre Israel. El Papa confirma en cambio la existencia de la estrella de Belén, que guió a los Reyes Magos, y asegura que probablemente se trataba de una supernova, es decir, la etapa final explosiva de una estrella. Entre los años 7 y 6 a.C., que hoy se considera el momento verosímil del nacimiento de Jesús, se produjo una conjunción de los planetas Júpiter, Saturno y Marte. Según Kepler, a ese fenómeno se añadió la aparición de una supernova, creando un acontecimiento astronómico muy singular. El pontífice aborda también el nacimiento virginal de Jesús, un relato que admite choca con la cultura moderna. Supone un escándalo para el espíritu moderno. A Dios se le permite actuar sobre la esfera espiritual, pero no sobre la materia. Eso nos molesta. Tras 10 años de trabajo, Ratzinger ha culminado su sueño desde que era profesor. Ahora prepara ya la 4ª encíclica sobre la fe, que se publicará en febrero, mientras su libro se convertía en uno de los temas más comentados en las redes sociales en España, incluso antes de salir a la venta. Bueno, lógicamente se ironiza mucho en las redes con ese ERE que planteó el Vaticano al portal de Belén despidiendo a la mula y al buey. María, no sé si tú has dormido mucho más tranquila sabiendo que no había animales en el portal. Mujer, ¿yo qué quieres que te diga? Tendría que leer el libro y demás, pero bueno, la verdad es que me pregunto... No, políticamente correcta, no, hombre. Eso es la parte políticamente correcta. La otra, pues eso, que me pregunto qué vamos a cantar estas Navidades, ¿no? Porque todos esos villancicos de entre el buey y la mula, Dios ha nacido, bueno, pues no sé. Una pena. Eu creo que, desde o punto de vista da fe, como decir, cometemos o erro de analizar científicamente un libro que non é científico, que é de fe, por lo tanto, en fin... Claro, habría que saber de teología. Hai que ver co tal, pero... Bueno, pero supoño que non será unha cuestión de fe, que o Papa diga se estaban a mula e o... Sí, bueno, de teoloxía, pero de fe en todo caso, porque o Papa supostamente fala por boca de Deus, ou Deus por boca do Papa, e, bueno, non sei. Pero, en todo caso, a mí me queda unha inquedanza importante que é a seguinte, porque non só é a mula e o buey, é que parece ser que di que no libro que incluso o propio portal de Belén, que é como unha metáfora, a estrela é unha supernova, o que non nos debele se os Reis Magos existían ou non, claro. Creo que eso está bastante demostrado tamén, que sí. Que sí, pero que estiveron ali con Xesucristo, non sei. Creo que no libro non o di e estamos nunha época sensible. Tens moitos libros que ler últimamente. Vou ler primeiro de Touriño, a pesar de que é o doble de caro co de Ratzinger. Vaya por Dios, bueno, en fin. Nos vamos al plato informativo, a ver a Uxía Rodríguez para que nos cuenten cosas que han pasado este miércoles 21 de noviembre. ¿Qué tal? Buenas noches de nuevo. Pues tenemos que comenzar con malas noticias para la economía gallega. Citroën ha planteado un nuevo ERE en su planta de Vigo. Será de 40 días para los próximos 2 años. El caso es que todavía no ha finalizado el expediente en vigor de 75 días. Parece que ni siquiera el lanzamiento de 3 nuevos modelos ha logrado evitar este nuevo recorte.
mientras, en Palencia y desde la factoría de Renault, Mariano Rajoy ha asegurado que redoblará su apoyo a la industria del automóvil, aunque parece que es la mano de obra low cost de España la que atrae a las multinacionales. En Galicia la hora en este sector se paga a 22 euros, 3 menos que en el conjunto del país, pero la sorpresa llega al compararlo con otros precios. En Francia son 33 euros la hora y en Alemania 45. Y algo más cobran en la banca y en las empresas energéticas. Son los dos sectores con los sueldos más altos del año 2011 según el Instituto Nacional de Estadística. La gran mayoría de sus empleados tiene un salario de más de 2.000 euros al mes. En el extremo contrario, el sector primario y las actividades del hogar. Ese mismo informe revela que el 30% de los gallegos cobran 1.000 euros o menos. Y 2 meses después de la muerte de Santiago Carrillo, hoy se ha presentado su testamento político. Es su último libro de memorias. En ellas, el histórico dirigente asegura que cuando se enteró de la matanza de Paracuellos casi cayó en estado de coma. Carrillo también repasa la transición y elogia la figura de don Juan Carlos. Habla de Cataluña y de Rajoy. Dice que cada vez que anunciaba un nuevo recorte, él se preguntaba ¿pero qué es lo que quieren? Y desde hoy, este objeto es ya un recuerdo de coleccionista. Reino Unido deja de fabricar máquinas de escribir. Hoy ha salido el último aparato de una fábrica del norte de Gales, una pieza destinada a lucir en el Museo de la Ciencia de Londres, homenaje merecido a este invento que revolucionó el mundo de la información. Así terminamos hoy, Fernanda, con este homenaje. Estoy absolutamente embargada por la emoción con lo de las máquinas de escribir, que hace muy poco tiempo todavía estaban aquí en las redacciones, porque seguro que tú ya piensas que los ordenadores llevan con nosotros desde siempre. Pues no. Hace no tanto tiempo que las máquinas de escribir se utilizaban todavía en las redacciones de los periódicos. Rubén, hablamos de ese ERE de Citroën, una malísima noticia que aparte contrasta mucho por lo que hoy se producía en Renault con esa visita de Mariano Rajoy, un ERE que va a afectar al 100% de la plantilla. Sí, bueno, a proposta de Citroën, eu creo que ten que sorprender a calqueira traballador da planta de PSA de Vigo. Primeiro, o acordo que destes anos de negociación colectiva, de negociación entre sindicatos en este caso a PSA, era que a cambio de determinadas medidas de flexibilidade non se imputaba un ERE. Co cal, eu creo que hai unha responsabilidade sindical evidente, que é o sindicato amarillo, o sindicato independente, como que se queran chamar. Terá que explicar aos traballadores por que despois de anos de asumir determinadas políticas hai ese ERE. Segundo, en Renault hai outra política sindical que foi renunciar a determinados dereitos, renunciar a determinados salarios a cambio de que se contratara máis xente, non? A nos preocupa, polo menos, saber como se pode plantexar un ERE nunha empresa que ten 1.800 millóns de euros de beneficio, que o que está intentando é equilibrar as contas porque hai determinadas divisións, como pode ser a Guezco, a financiera de Citroën, que perde diñeiro, e nos pensamos que aquí este ERE non pode estar autorizado pola administración autonómica, non? Curioso que van a ser a primeira vez na historia que novos lanzamentos de vehículos non van a xenerar postos de traballo. Estamos no nivel de plantilla máis baixo, creo que dos máis baixos da historia de Citroën, con 6.000 e pico traballadores, nunha factoría que fai poucos anos tiña 10.000 e fai os mesmos coches. Alguén terá que preocuparse que cales son as condicións laborais que se están dando neste centro productivo, porque eu creo que é un dato triste, porque significa que ninguna dos sacrificios que fixeron os traballadores serviu para que a empresa non aplique ese ERE. Bueno, en fin, una mala noticia efectivamente para la economía gallega, ese ERE en Citroën con los detalles que ha planteado ahora mismo Rubén. Estamos acabando ya, pero con nuestra vocación de tratar de acabar siempre con una sonrisa, vamos a compartir con ustedes dos de los asuntos que hoy lo han petado, como diría el otro en las redes. Uno se llama Arturo Fernández. Creo que es actor, este señor. Vicepresidenta patronal. Muy conocido porque le plantificaba a todo el mundo el apelativo de Chatín y hace unos días participaba en un programa de una televisión digital terrestre y se pronunciaba de una determinada manera con respecto al aspecto de los manifestantes. Decía esto. Se sale de todo y punto y nada. Lo que pasa es que no hay que salir a la calle. Y cuando se sale a la calle, coño, sal con gente guapa. Porque las manifestaciones... Yo en mi vida he visto gente más fea, me cago en la leche. Dije, pero ¿cómo es posible? Dije, pero ¿cómo es posible? A estos no los veo por la calle. Deben de tenerlos en campos de concentración. Porque no lo puedo entender y que dice que salga la manada y ahí van. Pero no, hombre, no hay... Mira...
Los países que viven exclusivamente, fíjate lo que os digo, del turismo, si un día les da por poner en grandes fotografías en sus países la fotografía de cuando salen a la calle aquí y ponen con lo que te vas a encontrar, aquí no viene ni el tato. Porque sí, hay que poner gente guapa. La gente guapa siempre funciona. Y no hay gente fea. Bueno, Arturo Fernández, efectivamente el actor, ¿no? El vicepresidente de la patronal, que también es dado a pronunciar grandes cosas, pero no, en este caso nos referíamos a Arturo Fernández y su obsesión con el aspecto físico de los manifestantes, que ha quedado demostrado que no le gustan nada. Una última cosa, tiene que ver con concursos de Miss, que también nos dan grandes alegrías cuando se les pregunta a estas mujeres qué opinan sobre determinadas cosas. Para introducir el asunto, la Miss de moda en estos momentos rompe un poco ese estereotipo, es rusa, se llama Natalia Pereverceva, y en el transcurso del debate, o sea, del certamen en el que está participando, bueno, pronunció una dura crítica al gobierno de Putin, a lo que está sucediendo en Rusia. Habló de un país devastado, sin piedad, por gente avara, deshonesta y cínica, y una serie de declaraciones que le ha puesto, como decíamos, en el ojo del huracán, y con un planteamiento ideológico que ha llamado la atención, porque no suele ser frecuente que las Misses se pronuncien de esta forma, más bien suelen hacerlo de esta otra. Recent polls have shown a fifth of Americans can't locate the U.S. on a world map. Why do you think this is? I personally believe that U.S. Americans are unable to do so because some people out there in our nation don't have maps, and I believe that our education, like such as in South Africa and the Iraq, everywhere like such as. ¿Cuál de las dos cosas es más difícil? ¿Pedir perdón o pedir permisos? Ay, no sé. Pedir perdón. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra lo dice todo. Uno nada más le pide permiso, perdón a Dios, y el permiso se lo puede pedir a cualquier persona del mundo. Gracias. ¿Qué sabes de mi país, de Rusia? De Rusia. Bueno, pues sé que es un país donde vive gente maravillosa, que ha habido en el tema de política algunos cambios y no sé mucho más. Muy buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha... De lo más antiguo fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. ¿Usted cree que la mujer es el complemento del hombre? Buenas noches para todos. Yo creo que el hombre se complementa al hombre. Mujer con mujer, hombre con hombre y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario. Parecía Rajoy, efectivamente, puedo decir una cosa y puedo decir la contraria. Para mí, este último es el mejor. Nos vamos corriendo a la primera página del periódico de mañana, que estamos muy fuera de tiempo. Titular de apertura: las nuevas tasas cierran la puerta de la justicia al 40% de los ciudadanos. El gobierno ha tenido que aplazar su cobro porque no tiene preparados los impresos. Esa es la explicación oficial que se ha dado de esa decisión tomada in extremis por el Ministerio de Justicia de aplazar la entrada en vigor de ese tasazo, que en principio estaba prevista para mañana, después de que hoy se publicara en el boletín oficial del Estado. Foto de primera. El descuartizador de Bembibre admite que no actuó en defensa propia. La subida de los precios del Sergas pone el de la cama hospitalaria en 526,3 euros diarios. Son las tarifas que se aplican a quienes no tienen derecho a asistencia gratuita y cuando hay una utilidad obligada al pago. Destacar también que el Gallas consumirá 13,6 millones en 4 años solo en luz, calefacción y limpieza. Y finalmente, las denuncias contra menores por violencia machista han aumentado un 23% desde el año 2007. Cosas que se podrán leer mañana en La Voz de Galicia. Señores, muchísimas gracias. Os hemos tenido hasta el final, hasta las 12. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Regresamos mañana a partir de las 9 de la noche. Estaremos con uno de los responsables de Caja Rural, porque la Caja Rural sigue existiendo y parece que no tiene los problemas que han tenido otros. Será a partir de las 9. Sean felices.
Thank you.